Bueno, vamos a continuar meditando y viviendo el querigma, que recordamos que es un encuentro personal con Jesús muerto, resucitado y glorificado como Señor, Salvador y Mesías. En esta ocasión vamos a meditar el tema de la salvación en Jesús. Pero antes de eso, vamos a hacer un recordatorio de los temas anteriores, un resumen de los temas anteriores. Bien, primero, recordamos que el primer tema es el amor de Dios. Y con el amor de Dios tenemos una buena noticia. Y esa noticia pues es que Dios nos ama. Y que nos ama de una manera personal. Que Él quiere lo mejor para nosotros y que Él tomó la iniciativa para amarnos. No se esperó a que lo amáramos nosotros primero, sino que Él nos amó primero. Pero luego recibíamos una mala noticia, y esa mala noticia es el pecado. Que el pecado viene del griego amartía y quiere decir no dar en el blanco, no atinarle al blanco. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos le fallamos al blanco. El pecado nos aleja del amor de Dios y nosotros no podemos salvarnos. El salario del pecado es la muerte. Muy bien, ahora sí, venimos entonces después de esa mala noticia a una excelente, preciosa y hermosa noticia, y es la salvación de Dios. Dios tomó la iniciativa. En Juan 3:16 vemos esta cita bíblica. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios es tan grande que Él sabía que estábamos perdidos, que Él sabía que debido a nuestro pecado nosotros habíamos cerrado las puertas del cielo y que entonces no teníamos salvación, no podíamos entrar, no podíamos disfrutar de la gloria y de la gracia de Dios. Y Él toma la iniciativa. Es tanto el amor que toma la iniciativa y envía a su Hijo único, a aquel, al más amado, para salvar al mundo. Entonces, Jesús es la salvación para todos los hombres y para todo el hombre. Es decir, Jesús viene a salvarnos no solamente en nuestra alma, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Viene a salvar al ser humano de manera integral. Es decir, viene a salvarte a ti y a mí, a darnos la paz, la alegría, la felicidad en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestras necesidades, en nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma. En todo Él viene a traernos la salvación. Jesús, con su muerte, primero, fíjense qué precioso, nos libera completamente del pecado. El pecado es la causa de todos los males del mundo y nosotros no podíamos hacer nada para eliminarlo. Si ustedes se dan cuenta, o sea, decimos, no, pues ya no voy a cometer tal pecado, ya no lo voy a cometer, y cuando menos pensamos volvemos a caer. Y esa razón es porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad, terminamos cayendo una y otra vez, estamos encadenados en el pecado. ¿Recuerdan aquella imagen del muchacho amarrado por cadenas? Así estamos, encadenados por el pecado. Es imposible liberarnos, ¿no? Por nosotros mismos. En 1 Corintios 15:3 dice, murió por nuestros pecados y con nuestros pecados. Y en Romanos 6:22 dice, nos liberó del poder del pecado. Él nos liberó del poder del pecado. Nos regala el don de la salvación. Con su muerte y con su derramamiento de sangre, Jesús nos hace el regalo más hermoso. Se abren las compuertas del cielo
y se derrama en cascadas de agua viva el Espíritu Santo. Y entonces nos regala la salvación, porque el Señor viene y nos invade con su amor, con su gracia. Solo Cristo puede romper las cadenas y hacerte libre. Vemos en Efesios 2 del 4 al 8. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. No merecíamos tanto amor, no merecíamos su bendición, no merecíamos su gracia, pero Él nos la quiso regalar. Te la quiso regalar a ti, me la quiso regalar a mí. Ya hemos sido salvados. El regalo ya está ahí, la liberación, la paz, la esperanza, la alegría, la salud, la nueva vida ya está ahí. Lo único que hace falta es que nosotros la recibamos, que abramos ese regalo y lo hagamos nuestro. Dios nos salva en Jesús. Primero que nada, nosotros por el pecado merecíamos la muerte, pero viene Jesús y muere en lugar nuestro. En Juan 10, 18 y Juan 15, 13, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, y nadie tiene amor que el que da la vida por el que ama. Nadie tiene más amor que el que da la vida por el que ama. Quiere decir que es tanto el amor que Jesús decidió entregar su vida por ti y por mí. Y ese no hay regalo más preciado que ese. Pero la pregunta es, ¿estamos aprovechando el regalo? ¿Ya abriste tu regalo? ¿Lo estás viviendo? Su sangre inocente nos lava y purifica de todos nuestros pecados. En Isaías 53, 56 dice, por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas hemos sido curados. Y aquí les quiero platicar un testimonio, no mío, de un señor que se llama Neil Vélez. Él, cuando tenía 16 años, estaba en un hospital muy grave, lo habían desahuciado. Cuando él nació con el corazón deformado y nació con meningitis. Por lo tanto, toda su vida creció enfermo, siempre en los hospitales. Y a los 16 años él tenía hemorragias, por la boca le salía sangre, ya estaba ciego, tenía un tumor muy grande en la cabeza como resultado de todas estas enfermedades, se estaba muriendo. Y él era hijo de predicadores, es puertorriqueño, me parece que es puertorriqueño. Entonces, él ahí estando en la cama de hospital, ya muriendo, ya desahuciado, ya le habían dicho que tenía solo 3 meses de vida, se le viene a la mente precisamente esta cita, por sus llagas hemos sido curados. Y cuando a él se le vino a la mente esa cita, él se enojó muchísimo, sentía mucho coraje, mucho rencor, y él empezó a decir, pues ¿cómo que por tus llagas hemos sido curados? Eso dice tu palabra, pero mírame cómo estoy, me estoy muriendo. Y o una de dos, o tú eres un Dios mentiroso, o yo no te conozco. Y entonces en ese momento dice que escuchó una voz, la voz de Dios, la voz de Jesús que le dijo, efectivamente, tú no me conoces. Y entonces él empezó a decirle, Señor, pues quiero conocerte, ábreme el corazón, quiero saber más de ti, quiero conocerte. Pero en ese momento Neil Vélez cuenta que recuperó la vista y se empezó a sentir muchísimo mejor. O sea, Dios lo había comenzado a sanar. Cuando los médicos llegaron, él les dijo que se sentía mejor y que se quería ir a su casa, y pues le dijeron que no, que cómo se iba a ir a su casa. Y le hicieron estudios y descubrieron que el tumor de la cabeza había desaparecido, pero su corazón estaba muy mal.
Y le dijeron, pues bueno, el tumor en la cabeza desapareció, pero tú sigues muy mal, o sea, te quedan 3 meses de vida. Y él pues no le importó, se salió del hospital, ¿no? Y entonces siguió yendo a las asambleas de oración, siguió yendo a los círculos de oración. Y entonces cuando pedían al final, a ver, pase al frente a dar testimonio a alguien que Dios haya hecho algo en su vida. Y él dice, con muchos trabajos porque no podía casi caminar, él pasaba al frente y decía, es que Jesús ya me sanó, porque por sus llagas hemos sido sanados. Jesús ya me dio la salud, Jesús ya me sanó. Y todo el mundo que lo escuchaba decía, oye, Ney se volvió loco. Y su propia madre decía, no le hagan caso, se volvió loco, o sea, él está desahuciado, se va a morir a los 3 meses. Él seguía teniendo muchas hemorragias, le salía la sangre por la nariz, por la boca, pero él estaba actuando en fe. Él decía, es que tengo que actuar conforme a lo que creo, y yo creo que Jesús ya me sanó y tengo que actuar así. Y él durante un buen tiempo siguió diciendo, Dios ya me sanó, el Señor ya me sanó y el Señor ya me sanó. Y efectivamente, el Señor lo sanó. Y él ahora predica por todas partes, cuenta su testimonio de cómo el Señor intervino en su vida y cómo él empezó a caminar en la fe y el Señor respondió a la fe de Neil Vélez. Así tú y yo podemos ser sanados. La palabra de Dios dice, por sus llagas hemos sido sanados. Si tú tienes fe, cree en Él y actúa conforme a la fe. Y el Señor va a sanarte en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. ¿Cómo nos ha salvado el Señor? Mediante su resurrección. ¿Y qué cosas obtenemos mediante su resurrección? Bueno, mediante su resurrección, Él vence a Satanás, vence al pecado y vence a la muerte. Y ahí tenemos esas 3 citas que no las vamos a mencionar ahorita, pero ustedes con calma las pueden buscar en su casa. Entonces el Señor Jesús, al momento de resucitar, Él vence estas 3 cosas, Satanás, al pecado y a la muerte. Ya los venció, pero no los venció para Él, porque Él ya está lleno de gloria, ya está disfrutando de la gracia, de la bendición, de la paz. Lo vence para ti y para mí. Es decir, ya venció a Satanás para ti, ya venció el pecado en ti y ya venció a la muerte. Nosotros podemos ser libres. Ahora, por la glorificación de Jesús, el hombre se vuelve a unir con Dios. Cuando Jesús es glorificado en el cielo después de su resurrección y que sube al cielo, Dios lo glorificó. Y entonces en ese momento se rompen las barreras y el hombre puede volverse a unir a Dios. Se restablece la paz que se había roto por el golpe del estado del pecado y por la encarnación del Hijo de Dios. Dios ha hecho su morada en medio de nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso lo vemos en Mateo 1:23. Dios está contigo y conmigo. Él está allí. Y está presente y está listo para actuar. Solamente hace falta que tú y yo le demos permiso y que Él empiece a hacer sus obras de amor en ti, en mí y en tu familia y en nuestro hogar, en nuestro lugar de vivir, nuestra ciudad, en todas partes. Por la glorificación de Jesús, el hombre regresa al paraíso perdido. Es decir, tú y yo ahora tenemos la oportunidad de poder regresar a ese paraíso maravilloso donde solo hay paz, alegría y esperanza. Hay un único Salvador y eso ya lo sabemos tú y yo. Ya sabemos quién es. En Hechos 4:12 dice, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y ese nombre es Jesús. ¿Qué nos queda a nosotros? Aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Solamente así podemos obtener todas esas promesas, todas esas bendiciones que hablamos en este tema.
paz, alegría, esperanza, aceptando que Jesús es el único que nos puede salvar. Señor Jesús, reconozco que nadie me puede salvar, solo tú. Por eso en este momento te entrego mi vida, te entregamos nuestra vida. En este momento toma todo lo que somos y lo que tenemos. Aquí estamos, Señor, somos tuyos. Queremos vivir en plenitud la salvación que tú ganaste para nosotros.